En la antigua Grecia, hace mucho tiempo atrás, se dijo que hubo un antes y un después a los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Si bien no hubo algún documento que muestre que Sócrates haya escrito realmente algo, sí se le atribuyen grandes enseñanzas y grandes pensamientos. Una vez, en un ágora, que eran las plazas donde la gente se acercaba a filosofar, se acerca un joven a Sócrates y le dice: maestro, tengo que contarte algo de un amigo tuyo. Sócrates le dice: bueno, está bien, pero antes vamos a hacer el examen de los tres filtros. A lo que el joven le dice: bueno, no sabía realmente lo que Sócrates le decía. El primer filtro es el filtro de la verdad, le dice Sócrates. ¿Es verdad? ¿Estás seguro que es cierto lo que tenés para contarme? El joven le dice: no, realmente lo escuché por ahí. Ajá. Vamos al segundo filtro, dice Sócrates. ¿Realmente es bueno lo que tenés para decirme? El joven le dice: la verdad que no, todo lo contrario. De hecho, es algo malo. Entonces Sócrates reflexiona: bueno, si lo que tenés para decirme es algo malo y no estás siquiera seguro que sea cierto, vamos al tercer filtro, que es el de la utilidad. ¿Me va a servir para algo lo que tenés para decirme? Entonces el joven le dice: no, realmente no va a cambiar nada si lo sabes o no. Entonces Sócrates reflexiona: bueno, no solamente no sabes si es cierto, no solamente es algo malo, sino que tampoco me va a servir y me va a formar como persona. Entonces, ¿por qué razón debería saberlo? El joven pide disculpas y se va. Entonces, es un disparador también para entender la importancia de la comunicación y de poder tener veracidad en lo que decimos y cómo nos dejamos influir a veces por el entorno. Porque en definitiva, cuando alguien habla de alguien que no está, posiblemente habla más de uno de lo que realmente quiere contar de esa persona. Y termina difamando o termina transformando cuestiones que posiblemente pueden determinar en una pérdida muy importante, como ha pasado en la historia argentina en 1787, cuando nacía nada más y nada menos que Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, un líder popular, el primer líder popular de la historia argentina, tan respetado como indisciplinado, compañero de batalla de grandes próceres como Belgrano y como San Martín en las campañas del norte. Dorrego, una persona que muchos lo aclaman por haber sido una persona que justamente defendía los intereses del pueblo en una época donde quizá no era tan común que alguien se sentara a tomar mates con un paisano, que alguien se charlara con un estanciero, ¿no? De hecho, los hombres de levita, de galera, eran los que realmente dominaban esa situación y no se preocupaban tanto por quién necesitaba la gente. Pero Dorrego llega a la gobernación de Buenos Aires después de la guerra con el Brasil, con el Imperio del Brasil. Un momento particular de la historia, y esto es muy importante que lo tengamos claro. El Imperio del Brasil y el territorio que hoy conocemos como Argentina enfrentados por la banda oriental del Uruguay. Una banda oriental que en ese momento estuvo en manos del Río de la Plata del Virreinato, después del Imperio Portugués, luego brasilero, pero en 1828 ya llevaba años esa batalla que tenía Juan Galo de la Valle, acuérdense este nombre, como el general que estaba en territorio peleando. Luego de un proceso diplomático bastante particular, Rivadavia se va, tiene un asesor de apellido García que termina firmando previamente un acuerdo que entregaba la banda oriental, aunque en el territorio la batalla había sido ganada. Entonces, en el territorio la batalla se había ganado por la banda oriental, pero diplomáticamente se había perdido. Entonces quedó en esa situación compleja de Dorrego de tener que firmar el tratado de paz que daba la independencia a la banda oriental en 1828. Obviamente esto generó en sus adversarios un enojo muy grande, entre ellos Lavalle justamente, que no tuvo mejor idea que planificar el derrocamiento de Dorrego. Sí, Dorrego, el loco, como le decía su amigo Juan Manuel de Rosas, tenía dos opciones: seguir el consejo que Rosas le había dado de escaparse hasta Santa Fe en los pagos de Estanislao López un tiempo, o enfrentarlo en batalla. Y tomó la segunda opción, enfrentarlo en batalla. Y acá cerquita, en Navarro, fue que se produce la batalla en la cual es derrotado. Más de 2.000 hombres era el ejército que tenía a disposición Dorrego para defenderse. Sin embargo, no fue suficiente ante las tropas unitarias de Juan Galo de la Valle, que tenía 31 años en ese momento. Una persona que estaba sesgada por esta situación de la independencia de la banda oriental y, como dije anteriormente, un unitario de ley. ¿Sí? Recordemos que
un líder del federalismo era justamente Dorrego, en ese momento el líder más importante del federalismo. Y bueno, en la batalla terminan encarcelándolo. ¿Cómo sigue la historia? Una vez que Dorrego es encarcelado, en ese momento quien era derrocado, perdía, tenía dos opciones, también como había tenido Dorrego antes: la muerte o el exilio, que era el destierro en realidad, era el más común. Sin embargo, acá viene una de las injusticias más grandes de la historia argentina, que es que Dorrego no tuvo opción, no tuvo sumario ni juicio alguno. Directamente se lo condenó al fusilamiento. ¿Por qué razón se condena al fusilamiento? Lavalle estaba sesgado por los comentarios de la aristocracia, por lo que le decían. Incluso él no estaba tan convencido de hacerlo. Incluso el mismo Lavalle no estaba convencido siquiera de tomar la decisión de fusilar a Dorrego. Por esa razón no lo quiso ni hablar, no lo quiso ni escuchar ni mirar a los ojos, para que no tuviera la oportunidad por ahí de quebrar esa decisión que influenciaron a que tomara. Tal es el punto que, una vez que toma la decisión de derrocarlo y de fusilarlo, Dorrego escribe varias cartas, obviamente a sus dos hijas, despidiéndose, a su esposa, y también perdona a todos sus enemigos, diciendo que, bueno, si este es mi destino, lo voy a afrontar. Generó un daño popular muy grande, porque todo el pueblo que lo acompañaba y lo quería a Dorrego empezó a levantarse en contra de Lavalle. En realidad, lo que pensaban era, bueno, vamos a matar al principal exponente del federalismo y de esa manera vamos a terminar con el federalismo. Lo que no tuvieron en cuenta, que un año después llegaría Rosas a la gobernación de Buenos Aires y comenzaría la etapa más fructífera del federalismo en la Argentina, que fue de 1829 hasta 1852, con un proceso en el medio de interinatos. Pero lo que tiene que ver es eso. La idea era, bueno, a ver si cortamos las raíces del federalismo, ya lo vamos a terminar por siempre. Y no fue así. Lavalle finalmente termina tomando la decisión de fusilarlo. Se da el fusilamiento y vivió con el remordimiento durante toda su vida. Fueron más de 12 años el que pensó, y no dejó de pensar ni un minuto en ese momento. A tal punto que lo toma como un extravío irreparable, dicen sus textos. El arrepentimiento que había tenido de haberse dejado influenciar por personas que por ahí tenían otros intereses. Sin embargo, él, si hubiese quizá hecho el examen de los 3 filtros, hubiese tenido la posibilidad de entender que lo que le estaban diciendo no era así. Ojo, había personas que estaban cerca de él que sí le decían, bueno, por ahí la idea no es matarlo. De hecho, Dorrego había pedido el exilio a los Estados Unidos, donde se había formado, y no tuvo esa oportunidad. Cosa que sí tuvieron otros dirigentes, otros próceres, otros unitarios y federales que tuvieron que irse del país. Pero en este caso, la figura de Lavalle, que termina encontrando la muerte de una manera parecida en el norte argentino, luego de intentar sublevarse contra el ejército rosista, es atravesado por una bala que cruza la puerta desde afuera y le entra en el cuello. Termina muriendo, encontrando la muerte de una manera parecida. Entonces, lo que tenemos para pensar y para reflexionar es que, si bien el entorno puede ser complicado, nunca hay que dejar que nos termine de influir en algo importante, porque podemos tener un daño irreparable en nuestra vida como lo tuvo Lavalle. ¿No? Porque en definitiva, a lo largo de la historia, uno siempre terminará cosechando lo que siembra.